Buenas tardes. Nuestro grupo está integrado por María Teresa Mercedes de la Cruz y una servidora, Odaiki Laurano Mercedes. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la definición del alcance de la investigación. El capítulo 5 del libro de San Pierre. Empecemos. ¿Qué alcances puede tener la investigación cuantitativa? Bueno, esta investigación puede tener 4 alcances, los cuales son exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Los mismos provienen de la revisión de la literatura y de los objetivos que el investigador busca lograr para combinar los elementos en el estudio. Del alcance del estudio depende la estrategia de la investigación. Los estudios exploratorios permiten preparar el terreno a lo que se han de integrarse posteriormente los descriptivos, correlacionales o los explicativos. Bien, vamos a ver en qué consiste cada uno de estos. Los estudios de casos exploratorios se emplean cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado o poco novedoso. Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o un problema de investigación que se desconoce, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con dicho problema, o si bien, si deseamos indagar sobre el tema o un área desde una nueva perspectiva. Un ejemplo de este podría ser cuando los investigadores buscan conocer o analizar el surgimiento de una nueva enfermedad, una catástrofe que puede surgir en un lugar nunca antes acontecido, etc. Los estudios exploratorios son como realizar un viaje a un lugar desconocido, del cual no hemos visto ningún documental, ningún video, ni nada por el estilo, simplemente que nos han dicho pequeñas pinceladas acerca del mismo. Por eso, el principal motivo del alcance exploratorio es familiarizarnos y relacionarnos con eso que aún desconocemos. Esta clase de estudio, por lo regular, se da en la investigación de los casos que podemos mencionar, como los de las investigaciones de Sigmund Freud, Pavlov y muchos otros. Bien, ahora vamos a ver en qué consisten los estudios del alcance descriptivo. Buscan especificar las propiedades y las características de un fenómeno que se analiza, ya sea de manera particular o general de un grupo o una población. Con los estudios descriptivos se busca especificar la propiedad de las características, los perfiles de personas, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Bien, con este alcance se busca medir o recoger información que sea significativa de manera independiente o en conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, pues el objetivo no es señalar cómo se relaciona la misma. Un ejemplo de esto podría ser un investigador organizado que tenga un propósito de describir varias empresas industriales de Lima, por ejemplo. Y en términos de complejidad, tamaño, la tecnología o cualquier otra característica que ésta pueda poseer. Sin embargo, el investigador no procura realizar el análisis,
por medio de su estudio. Y las empresas con tecnología automatizadas son más complejas. El investigador no es capaz de decir si la capacidad de innovación es mayor en las empresas menos centralizadas. De igual manera, ocurre con un psicólogo clínico que pone a prueba conocer o describir la personalidad de sus pacientes. Así como el estudio exploratorio sirve principalmente para describir y preconfigurar los estudios, de igual importancia es el alcance descriptivo, porque por medio de este podemos conocer más a fondo dicho problema. Bien, vamos a ver ahora en qué consisten los estudios de alcances correlacionales. Estos son los que se asocian variables mediante un patrón predecible para un grupo o una población. Los estudios correlacionales pretenden responder a preguntas de investigación como pueden ser las siguientes. ¿Aumenta la autoestima de los pacientes conforme reciben una psicoterapia gestáltica? A mayor variedad y autonomía en el trabajo, corresponde mayor motivación intrínseca respecto de las tareas laborales. Estas pueden ser algunas de las preguntas que nos podemos plantear. Este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la relación o el grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o la variable en una muestra o en un contexto en particular. En ocasiones, solo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vinculado en 3, 4 o más. Para evaluar el grado de asociación que existen entre dos o más variables, en los estudios correlacionales primero se mide cada una de estas y posteriormente se cuantifican, se analizan y se establecen las relaciones entre las mismas. Por ejemplo, un investigador que desee analizar la asociación entre la motivación laboral y la productividad individual, primero, debe organizar a sus trabajadores y empezar el análisis. Las investigaciones correlacionales es muy importante, ya que esta tiene, en alguna medida, un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber o el hecho de conocer que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explicativa. Bien, ahora vamos a conocer en qué consisten los estudios de alcances explicativos. Estos pretenden establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian. Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos y estos establecen relaciones entre los conceptos, es decir, están dirigidos a responder a los fenómenos y los eventos, que sean físicos o sociales, como su nombre lo indica. Estos se interesan en explicar por qué ocurre un fenómeno, en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. Por ejemplo, dar a conocer la intención electoral de es una actividad descriptiva. ¿Por qué? Porque en esta podemos conocer cuántas personas desean votar por un partido y cuántas por el otro. Esto sería un ejemplo claro del alcance explicativo, ya que en este se ven involucrados lo que es el estudio correlacional y también los demás alcances mencionados anteriormente.
Las investigaciones explicativas son más estructuradas que los demás alcances, aunque esta también implique los demás. Todos son importantes. Ahora vamos a pasar con nuestra compañera, voy a pasar con mi compañera María Teresa, quien va a continuar. Bien, una misma investigación puede incluir diferentes alcances. Bueno, en algunas ocasiones una investigación puede caracterizarse como básicamente exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Esto es, aunque un estudio sea en esencia exploratorio, va a contener elementos descriptivos o bien un estudio correlacional que incluirá componentes descriptivos. Y lo mismo ocurre con los demás alcances. Asimismo, debemos recordar que es posible que una investigación se inicie como exploratoria o descriptiva y después llegue a ser correlacional y aún explicativa. Ahora bien, ¿de qué depende que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva o correlacional o explicativa? Esto depende de unos factores que influyen para que esta investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, los cuales son los siguientes. El conocimiento actual del tema de investigación que nos revele la revisión de la bibliografía. Este factor nos enseña 4 posibilidades de influencia. En primer término, la literatura puede revelar que no hay antecedentes sobre el tema en cuestión o que no son aplicables al contexto en el cual habrá de desarrollarse el estudio. Entonces, la investigación deberá de iniciarse como exploratoria. En segundo término, si la literatura nos revela guías aún no estudiadas e ideas vagamente vinculadas con el problema de investigación, la situación va a resultar similar. Es decir, el estudio se iniciará como exploratorio. En tercer término, la literatura nos puede revelar que hay piezas o trozos de teoría con apoyo empírico moderado. Esto es, estudios descriptivos que han detectado y definido ciertas variables y generalizaciones. En cuarto y último término, la literatura puede revelar que hay una o varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación. En estos casos, el estudio puede iniciarse como explicativo. El segundo factor que tenemos es la perspectiva que se le otorgue al estudio. El sentido o perspectiva que el investigador le dé a su estudio va a determinar cómo iniciarlo. Es decir, si piensa en realizar una investigación sobre un tema estudiado previamente, pero quiere darle un sentido diferente, el estudio puede iniciarse como exploratorio. De este modo, el liderazgo se ha investigado en muy diversos contextos y situaciones. Pero, ¿cuál de los 4 alcances es el mejor para un estudio? Bien, esta pregunta es muy común y tiene una respuesta sencilla: todos. Los 4 alcances del proceso de la investigación cuantitativa son igualmente válidos e importantes y han contribuido al avance de las diferentes ciencias. Cada uno tiene sus objetivos y razón de ser. Que la investigación sea de un tipo u otro, que incluya elementos de uno o más de estos, depende de cómo se plantee el problema de investigación y los antecedentes. La investigación debe hacerse a la medida del problema que se formule, puesto que no decimos, por ejemplo, voy a llevar a cabo un estudio exploratorio o descriptivo, sino que primero planteamos el problema y revisamos la literatura. Y finalmente analizamos si la investigación va a tener uno u otro alcance. ¿Qué ocurre con el planteamiento del problema al definirse el alcance de los estudios? Después de la revisión de la literatura, el planteamiento del problema
puede permanecer sin cambios, modificarse radicalmente o experimentar algunos ajustes. Esto también ocurre una vez que hemos definido el alcance o los alcances que vamos a llevar a cabo en nuestra investigación. Esto fue todo de parte de nosotras. Gracias por su atención. Déjame buscar el video ahora. ¿Se notó que yo estaba leyendo? No. Ah, bueno, pues voy a salir entonces, porque yo creo que tengo que salir para que tú lo cuentes. ¿Ya tú le diste a detener? Ah, bien. Pues mira, a ver.